Entonces vamos a borrar acá. Vamos a... Bueno, esto lo borramos. Está bien, esta parte lo borramos. Más o menos creo que se entendió. Entonces lo que nosotros... Vieron que nosotros hicimos algún tipo de... Como para hacer algún tipo de referencia. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos jugando un poco con el tema de las distancias? ¿Sí? Con la fórmula intensidad 1 sobre intensidad 2 igual a distancia 2 al cuadrado sobre distancia 1 al cuadrado. ¿Se acuerdan? Que nosotros en algún momento decíamos, ¿qué pasa si nosotros tenemos una cierta intensidad a una cierta distancia y duplicamos la distancia? Si duplicábamos la distancia, ¿se acuerdan que nosotros llegamos a que hacíamos, agarramos ese 2, lo poníamos al cuadrado y sacamos un 4? Lo decíamos, no he llegado a la conclusión que la intensidad disminuía 4 veces. ¿Está bien? Nosotros llegamos a decir, bueno, si triplicamos la distancia, ¿qué radiación íbamos a tener? Agarramos ese 3 de tripli al cuadrado y nos sacaba un 9. ¿Se acuerdan que vimos por ahí que la radiación disminuía 9 veces? ¿Está bien? Entonces estos jueguitos por ahí lo podemos traer acá a esta fórmula. Lo vamos a jugar mucho, pero por lo menos para saber más o menos qué relación, ¿sí?, de aumento hay o qué disminución hay. Por lo menos un valor hagamos. ¿Está bien? Entonces, eso que nosotros hicimos en un momento, también lo podemos hacer acá. Y podemos decir, bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos acá una intensidad 1, tenemos si los miliamperes que tenemos 1, vamos a suponer que tenemos ahí en la consola, tenemos 100 miliamperes, nosotros con esos miliamperes tenemos una intensidad de salida de 10 miliroentgen, vamos a suponer. ¿Está bien? Ejemplo. Tenemos 10 miliroentgen. Acá 10 miliamperes. ¿Está bien? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si este miliamper que está programado en la consola lo duplicamos? O sea que ahora va a ser ese valor, va a ser miliamper segundos 2, ¿no? Sería. Lo duplicamos. Pasamos de 100 miliamper, lo pasamos a 200 miliamper. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si nosotros duplicamos la corriente por filamento? Nos gustaría saber qué intensidad de salida de radiación vamos a tener por la ventana del tubo rayos X. ¿Está bien? Entonces, bueno, estos son los datos. Estos son los datos. Entonces, cuando aplicamos la formulita, tenemos acá, ya la tenemos preparada, la intensidad 2, nos dice, bueno, multiplicar la intensidad 1. La intensidad 1 son 10 miliroentgen. 10 miliroentgen por miliamper segundos 2. En este caso sería este valor, el que duplicamos, 200 miliamper. 200 miliamper dividido, ¿quién? Los miliamper segundos 1, que en ese caso sería los miliamperes que nosotros colocamos en la consola para obtener 10 miliroentgen de salida, o sea, 100 miliamper sería en este caso. 100 miliamper. De vuelta, este signo por nos permite simplificar, en este caso miliamper con miliamper. Entonces, si se fijan acá, estos dos ceros se simplifica con estos dos ceros, nos queda que 10 miliroentgen por 2 se multiplicaría. O sea que el valor final nos va a dar 20 miliroentgen. ¿Está bien? ¿Y acá qué pasó? ¿Qué sacamos como conclusión? Duplicamos los miliamperes en la consola, o sea, en el filamento, duplicamos,
¿Y qué pasó con la radiación? Pasó de 10 miliroentgen a 20 miliroentgen. También se multiplicó. Exacto, entonces la conclusión, si duplicamos corriente de filamento, se duplica, ¿sí?, la radiación de salida. ¿Está bien? Por lo menos llegamos a esa conclusión nosotros. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar? Como esto es más directo, decir, bueno, duplicamos, se va a duplicar la radiación de salida. Si triplicamos, se va a triplicar la radiación de salida. Eso es lo que nos está diciendo de fondo esto. ¿Está bien? Si cuatriplicamos, se cuatriplica la radiación. ¿Está bien? Entonces, son parámetros que son directamente proporcionales. No es como el de la distancia, porque a mayor distancia, menor radiación vamos a tener en determinado lugar. ¿Está bien? Porque aumenta la distancia. Eran valores, parámetros inversamente proporcionales. Estos, como son directamente proporcionales, aumenta uno y aumenta el otro. ¿En qué cantidad? Van a la par. Si vos duplicás una cosa, se duplica la otra también. Este es mucho más sencillo de ver. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tema de el análisis, o por lo menos entender un poquito cuánto es lo que aumentaría. Digamos, bueno, tenemos una expresión que nos puede dar una idea de la cantidad de radiación a partir de una cierta variación que nosotros hagamos en la consola de corriente de filamento. Y si queremos tener algo tentativo un poco más específico, bueno, podemos hacer esto, decir, bueno, ¿qué pasa si se duplica la corriente de filamento? Bueno, llegamos a la conclusión que se duplica la corriente de la radiación de salida de la ventana del tubo rayos X. ¿Está bien? Pero ¿Estamos? hace una consulta. Sí, ¿Siempre va sí. a ser la misma fórmula? O sea, ¿siempre vamos a tener la intensidad de incógnita? Claro. ¿O podríamos hacer un ejemplo de que sean los miliamperes en incógnita como para Y podría ser otro. las fórmulas? Claro, ¿qué es lo que te pueden dar como diferente? Puede aparecer otra expresión que uno te puede decir, bueno, mira, con ciertos miliamperes segundos 1, si yo coloco 10 miliamperes en la consola, yo tengo una radiación I sub 1 de 10 miliroentgen. ¿Está bien? Entonces, la otra pregunta o la otra variante de esta expresión podría ser, ¿cuánto tendré que variar los miliamperes en la consola para obtener a la salida una intensidad de radiación de 40 miliroentgen? ¿Está bien? Entonces, ahí también no hay problema, porque yo ¿qué tengo que averiguar? Yo tengo que ver los miliamperes 2, ¿está bien? Fíjense que te dicen, yo tengo en la consola, vamos a poner 100 miliamperes, y yo sé que con 100 miliamperes yo tengo una intensidad de salida de 10 miliroentgen. 10 miliroentgen. Entonces, la pregunta, haciendo mención a lo que vos decís, bueno, acá tenemos una expresión de si nos pide la intensidad. Pero puede haber otra variante, bueno, puede ser esta que les muestro ahora. La pregunta puede decir, a partir de lo que les estoy diciendo acá, ¿cuál debe ser, digamos, qué valor de variación tendré que poner en la consola, o sea, acá, miliamperes segundos 2, para obtener a la salida una intensidad de radiación de, no sé, 45 miliroentgen. Entonces uno dice, entonces para tener 45 miliroentgen acá nos cambiaron la cosa. Pero es muy fácil, ¿por qué? Porque esta sí es mi incógnita, de vuelta. Esto yo tengo que armarme una expresión que sea miliamper segundo 2 en función a algo. Entonces voy a poner acá, miliamper segundo 2 igual a algo. ¿Está bien? Entonces, bueno, como esto está de este lado, esto que está del lado derecho lo mantengo, lo escribo allá también. Miliamper segundos 1 por intensidad 2. ¿Está bien?
Y esto que me está molestando, I sub 1, la intensidad 1 que me está molestando, porque yo necesito hacer una expresión que me quede esto solito en función de algo, esto que está multiplicando pasará dividiendo a todo lo que se encuentre del lado derecho. En este caso, esto. Entonces ponemos dividido I sub 1. Entonces acá tenemos una expresión que nos permitiría saber qué cantidad de corriente tendré que poner en la consola, calibrar en la consola, para obtener a la salida una intensidad de 45 miliroentgen. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si uno hace ese cálculo, voy a borrar acá. Intuitivamente, ¿yo qué saco de antemano antes de aplicar la expresión? Digo, yo acá necesito obtener una corriente, una radiación mayor a la inicial. Entonces, los miliamperes que yo tengo que calibrar en la consola, ¿qué tienen que ser? ¿Más o menos? Más. Más, ¿verdad? Porque si yo tenía, con 100 miliamperes, yo tengo 10 miliroentgen, y yo tengo que lograr que en la salida ahora obtener 45 miliroentgen, mayor radiación, se supone que estos parámetros, como van tomados de la mano, si aumenta uno, aumenta el otro, para obtener mayor radiación a la salida con respecto a la inicial, yo necesitaré calibrar o variar los miliamperes en la consola en forma aumentativa. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si nos da eso. Aplicamos esa fórmula, miliamper segundos 2, y vamos a poner miliamper segundos 1. ¿Cuánto es? 100 miliamper. 100 miliamper por intensidad 2. La intensidad 2 es el valor que yo quiero tener, 45 miliroentgen. Dividido I sub 1. I sub 1 son 10 miliroentgen. Fíjense que ahora miliroentgen y miliroentgen se va. Y tengo que hacer esta cuentita. ¿Está bien? Este 0 con este 400 miliamperes. 450. 450. Exacto, 450 miliamperes. Entonces fíjense que ustedes se dan cuenta que para obtener 45 miliroentgen en la salida, usted va a tener que variar en su consola y colocar esto a 450 miliamperes. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que nosotros intuimos de antemano, antes de hacer el cálculo, era que íbamos acá, era de esperar un valor mayor que el inicial, que es 100 miliamperes. Y acá está, son 450. ¿Está bien? ¿Estamos? Para tener una idea. A veces uno hace esos juegos, pero son las dos expresiones donde uno, digamos, de alguna manera puede hablar, digamos, para tener una somera idea, ¿no? O te pueden Claro, decir, mi duda calculame la era por el intensidad de tema de, salida, claro. O te claro, pueden ver era la de, otra manera. bueno, era otra incógnita cómo la busco, pero ahí veo que es siempre manteniendo por ahí los miliamperes juntos y las intensidades una en cada término, igual que los miliamperes si tengo que buscar intensidad. Claro, exacto. ¿Está bien? Ah, bárbaro. Listo. Esto es lo más o menos que, hablando un poquito matemáticamente, lo que uno podría tener intuitivamente, lo que uno podría esperar de salida a partir de ciertas variaciones de corriente en la consola. ¿Sí? Variando siempre la corriente de filamento. ¿Estamos, chicos? Fíjense que de alguna manera lo que nosotros demostramos físicamente lo que ocurría es como que de alguna manera lo acompañamos con algo matemático también. ¿Está bien? Una fórmula, una expresión que nos permita más o menos intuir, ¿sí?, qué grado, ¿sí?, de radiación tenemos a partir de cierta cantidad de corriente por filamento. ¿Está? Así que bueno, eso por un lado. Eso por un lado. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguimos? Vamos a ver otra cosita. Nosotros habíamos visto también otra cosa, porque vimos dos cosas que iban tomadas de las manos. Una vimos que aumentábamos la corriente de filamento, veíamos que
¿sí? Teníamos mayor cantidad de radiación a la salida, lo vimos experimentalmente, físicamente, y bueno, quedó acá una fórmula que de alguna manera da una idea de lo que uno esperaría a la salida a partir de cierta corriente de filamento. Pero también habíamos visto otra cosa, ¿está bien? Nosotros habíamos visto que nosotros tenemos acá el ánodo, el tubo de rayos X, ¿sí? Nosotros tenemos acá el filamento. Vamos a suponer que pasa una corriente en miliamperes fija, y una determinada corriente. Acá se genera, esto se pone al rojo vivo, quedan ciertos electrones dando vuelta por acá. La copa de enfoque se va a encargar de concentrarlos todos en la parte media, para prepararlos para que después vayan todos juntitos. Y vamos a suponer que acá tiene un potencial, lo simbolizamos con un signo más solo, ¿sí? Dando a entender que hay un cierto voltaje en el ánodo, ¿está bien? Un cierto potencial. Eso va a hacer que los electrones libres acá, ¿qué dijimos? Que adquirieran una cierta velocidad por la atracción de este material que tiene una polaridad positiva. Entonces vamos a suponer que lo ponemos con una flechita cortita. Estos electrones adquieren una velocidad, ¿está bien?, cinética determinada, haciendo que interactúen con el material en esta zona, y ahí se produzca, como explicamos en clase anterior, cierta cantidad de radiación que va a salir por la ventana. Vamos a dibujar 3 rayos. ¿Está bien? ¿Está? Pero otra cosa que lo que habíamos visto y que también nos permite variar en la consola era el potencial de ánodo, ¿sí? Nosotros habíamos visto que, ¿qué pasa acá si en vez de tener un signo positivo, le ponemos más potencial? Lo simbolizamos de esta manera, le ponemos más cruces positivas, dando a entender que en vez de tener, no sé, 10 volts, por decir una cosa, una locura, no sé, 70 kilovolt pico, ahora tenga 100. ¿Está bien? 100 kilovolt pico. Entonces, al haber mayor potencial acá, va a haber mayor poder de atracción a estos electrones. Entonces, estos electrones habíamos dicho que ahora su energía cinética o velocidad va a ser mayor, se sienten más atraídos a esta zona porque hay mayor poder de atracción. Habíamos dicho que al tener mayor voltaje hay mayor atracción. Entonces, estos electrones, como tenían mucha velocidad, van a interactuar no solamente por ahí con uno o dos átomos, sino que van a interactuar con más, por esta energía que trae el electrón. En vez de interactuar con uno o dos átomos, por ahí interactúa con 5 o 6. Y al interactuar con 5 o 6, eso de fondo, lo que estoy diciendo que al interactuar con 5 o 6 átomos, que va a tratar de sacar algún electrón de alguna órbita para que los demás electrones ocupen ese hueco y se genere el rayo característico, ¿se acuerdan? ¿Eso qué implicaba? Que la cantidad de rayos que van a salir no van a ser 3 ahora, sino que van a ser más. Vamos a ponerle acá unos rayos, como que tengo mayor radiación. Eso es una de las conclusiones que nosotros vimos en la clase pasada. Otra de las conclusiones que también eran directamente proporcionales en el sentido de a mayor potencial, a mayor voltaje en el ánodo, nosotros teníamos mayor radiación de salida, que eran 2 parámetros directamente proporcionales. A mayor voltaje de ánodo, tenemos mayor cantidad de radiación a la salida de la ventana del tubo de rayos X. ¿Está bien? Ahora de vuelta, y bueno, y si acá le ponemos menor potencial, estos van a tener menor velocidad porque van a tener menor poder de atracción y van a interaccionar con menos átomos, menos rayos de salida. ¿Está bien? Son parámetros y directamente proporcionales. Aumenta uno, aumenta el otro, baja uno, baja el otro. Ahora de vuelta, a mí me gustaría saber, decir, bueno, esto intuitivamente lo sabemos, lo entendemos físicamente porque lo estuvimos viendo, y nos gustaría saber si hay alguna formulita que nos pueda, digamos, de alguna manera avalar este tipo de fenómeno que nosotros lo entendemos físicamente. ¿Está bien? Entonces, una de las formulitas, sí, también hay formulitas. Una formulita que de alguna manera establece una relación entre el voltaje aplicado al ánodo y la radiación de salida. Y es la siguiente. Intensidad 1 sobre intensidad 2
va a ser igual a kilovolt pico sub 1 al cuadrado, dividido kilovolt pico sub 2 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las fórmulas que de alguna manera, así como está expresada, ¿sí? Simboliza justamente lo que ocurre acá. ¿Está bien? De alguna manera te ayuda a ver el grado, ¿sí? El grado de radiación que sale a partir de cierta calibración o variación de voltaje en la consola que uno haga. ¿Está bien? Obvio que no es que ustedes van a tener que, porque es como que ya tienen, en algún momento les van a enseñar las técnicas, decir, bueno, para ciertas placas ustedes van a decir, para cierta placa de tal cosa yo tengo que poner este y este dato, bárbaro. Pero estaría bueno también entender, como técnico radiólogo, decir, bueno, ¿qué pasa? Si yo paso de 70, lo paso a 140, por ejemplo, lo duplico el voltaje, ¿qué cantidad de radiación para entender? ¿Qué dimensión de radiación voy a tener a la salida? Por lo menos eso. Quizá ustedes no lo vean, no lo apliquen, porque es como que ya van a tener definido, porque van a decir, bueno, hay ciertas cosas que le dicen, bueno, para cierta placa tienen que aplicar cierta técnica, cierta cantidad de voltaje, cierta cantidad de miliamperes, cierta cantidad de exposición. ¿Está bien? A lo que puede variar después lo que van a ver, bueno, según el espesor de la persona, ¿sí? Bueno, ahí van a tener que poner un poquito más de exposición o calibrar algunos datos de ahí que, bueno, después lo verán mejor con los otros profes, ¿está bien? Pero por lo menos está bueno entender esto, ¿sí? Para ver, digamos, qué es lo que sucede acá. Ya lo vimos físicamente, entonces esa es la fórmula que relaciona el voltaje aplicado al ánodo con respecto a la radiación que yo voy a tener a la salida. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, esto que nosotros vimos acá físicamente, bueno, acá hago lo mismo que hago, como esto a mí como alumno, medio que no me gusta tener fracciones porque en la secundaria no me gustaba mucho decir, bueno, lo ponemos todo en línea, hacemos la misma técnica. Esto que está dividiendo acá, lo pasamos multiplicando a I sub 1. Y este I sub 2 que está dividiendo acá, lo pasamos multiplicando aquí. A kilovolt pico sub 1 al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría I sub 1 por esto que está dividiendo, lo paso multiplicando, me quedaría kilovolt pico sub 2 al cuadrado, y esto me queda igual a kilovolt pico sub 1 al cuadrado por este I sub 2 que estaba dividiendo acá y pasó multiplicando acá. I sub 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá ya tengo la expresión, ¿sí? Un poco más alineada. ¿Y cuáles son las posibles fórmulas, como dijimos recién, que pueden salir? Bueno, una, ¿cuál puede ser? Que me pidan a mí, bueno, ¿qué pasa si yo tengo, con ciertos kilovolt pico en la consola, yo tengo una radiación I sub 1 de salida de tantos milirroentgen, por ejemplo? Y la pregunta puede ser, bueno, si yo ahora en vez de tener esos determinados kilovolt pico, lo llevo a determinado valor de kilovolt pico, o sea, un nuevo valor de kilovolt pico llamado sub 2, la pregunta sería, ¿qué cantidad de radiación voy a tener a salida? Bueno, de acá yo debería sacar un I sub 2 en función a algo. I sub 2. Pero muy sencillo, porque esto que está molestando acá, y está multiplicando, lo paso dividiendo a todo lo que está del lado izquierdo y se acabó la historia. ¿Cómo me queda? I sub 1 por kilovolt pico sub 2 al cuadrado dividido, y esto que está multiplicando queda dividiendo acá. Entonces me va a quedar kilovolt pico sub 1 al cuadrado. Y esta es una de las posibles fórmulas. ¿Por qué una de las posibles fórmulas? Porque justamente como decía la compañera, en un momento decía, bueno, pero puede ser que no nos den de esta manera, puede ser que nos den de la otra manera de vuelta, decir, mire, yo con ciertos kilovolt pico en la consola, yo tengo una intensidad de radiación de salida de tantos milirroentgen, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces la pregunta de vuelta,
¿Cuántos kilovolt pico tendré que calibrar en la consola? O sea, será esta la incógnita ahora, para obtener en la salida una radiación X, como dijimos recién, una radiación determinada. Entonces, ahora la expresión que nos va a acompañar justamente en este escenario que le estoy comentando, yo necesito tener este valor, hacer una expresión que me quede esto en función a algo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, la siguiente fórmula sería, bueno, yo tengo que dejar esto. Esto no lo sé yo. ¿Qué cantidad de kilovolt pico tengo que calibrar la consola para obtener a la salida cierta radiación? ¿Está bien? Que ya me la den. Entonces digo, bueno, esto lo pongo acá, kilovolt pico al cuadrado, sub 2 al cuadrado. Esto lo dejo tal cual está, kilovolt pico sub 1 al cuadrado por intensidad 2. Y este I sub 1 que está multiplicando a la incógnita de este escenario y que me está molestando, pasa a dividir al otro lado del lado derecho, de todo lo que se encuentra en el lado derecho. En este caso está esto. Bueno, a todo esto le pondré una raya fraccionaria y le pondré I sub 1. ¿Está bien? Y ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Bueno, este es un poquito más largo, poquita cosa. ¿Por qué? Porque acá yo lo que tengo son kilovolt pico al cuadrado. A mí me está diciendo qué cantidad de voltaje tengo que calibrar, o sea, me está pidiendo los kilovolt pico sub 2. ¿Qué cantidad de voltaje yo tengo que calibrar en la consola para obtener cierta radiación en la salida? ¿Está bien? No me está diciendo kilovolt pico al cuadrado. Entonces ese cuadrado no debería estar ahí, me molesta. Bueno, nada. Este cuadrado me lo saco de encima. Nosotros en la secundaria vimos que este cuadrado podía pasar la potencia, podía pasar como raíz del lado derecho. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada. Entonces acá tengo kilovolt pico sub 2. Este cuadrado de potencia pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de Con paréntesis, kilovolt, ¿cómo? Pico al y sigo cuadrado. manteniendo el paréntesis, kilovolt sub Sí. 2. Acá vos decís. Acá yo, Claro, sí. acá yo se los puedo eliminar porque es como que ya, digamos, de alguna Claro, como manera. estaba la potencia. Claro. Sí, acá se los puedo eliminar, ¿está bien? Porque no es necesario. El paréntesis se pone a veces para separar algún tipo para dar a entender ciertas cosas, ¿está bien? Pero como acá está justamente el parámetro que yo necesito despejar o calcular, este paréntesis tranquilamente se lo puedo sacar, ¿está bien? Entonces, fíjense que este cuadrado que está acá pasa como raíz cuadrada, ¿sí? Con ese mismo índice de todo lo que está acá. Entonces, esta es la fórmula que yo debería calcular, ¿se entiende? ¿Estamos? Entonces, vamos a poner por acá esa expresión. Kilovolt picos sub 2 es la posible variante, la raíz de kilovolt pico sub 1 al cuadrado por I sub 2 sobre I sub 1. Entonces acá yo tendría otra posible fórmula. ¿Está bien? Que son las dos fórmulas que puede haber, porque siempre yo voy a tener un referente. Es lo mismo que esto es, bueno, un kilo de pan sale 50 pesos. ¿Está bien? Ese es mi referente. Si yo necesito comprar más kilo de pan, bueno, ya sabes la base. ¿Cuánto sale el kilo de pan? Y a partir de ahí calculás. Bueno, esto es lo mismo. Vos necesitas un referente. El referente lo vas a tener. En algún lado te va a decir, mirá, con cierta cantidad de kilovolt pico, vos tenés esta radiación de salida, tenés el I sub 1. Después de ahí dice, si yo ahora pongo tantos kilovolt pico, calibro la consola, o sea, va a ser mi kilovolt pico sub 2, yo voy a obtener una cierta intensidad de radiación de salida. ¿Cómo hago esto? Bueno, a través de la primera fórmula. Ahora, si alguien me pregunta, decir, mira, yo tengo en la consola cierta cantidad de kilovolt pico y tengo esta radiación, I sub 1. Y la idea es,
¿cuántos kilovolt pico? O sea, ¿cuántos kilovolt pico? Sub 2. Deberé calibrar en la consola para obtener una intensidad de salida, o sea, I sub 2 de, no sé, 80 miliroentgen, determinado valor. Bueno, en esa condición, como yo tengo que ver cuántos kilovolt pico necesito, podemos usar esta expresión. Tengo esta expresión que me va a ayudar a mí a, ¿sí? someramente darme una idea de cuánto debería ser ese valor. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Son las dos posibles. ¿Está? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a borrar por acá. Bueno, ya encontramos las posibles fórmulas. Esto lo dejo. ¿Sí? Perdonen que por ahí, bueno, es un poquito de matemática. ¿Está bien? Yo sé que la matemática un poco medio que me gusta mucho, pero vamos a ver un valor, acá un ejemplo. Tenemos por acá. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Dice, bueno, de vuelta, una radiografía lateral de tórax necesita 110 kilovolt pico y 20 miliamperes segundos, para producir una intensidad de rayos X de 32 miliroentgen. De rayos X de 32 miliroentgen. Pregunta, ¿cuál será la intensidad? ¿Cuál será la intensidad si la tensión se aumenta? Si la tensión se aumenta 125 kilovolt pico y se mantiene fija la corriente. ¿Está bien? Quedan 5 minutos. Estamos dando a entender de que justamente una radiografía lateral de tórax necesita 110 kilovolt pico y 20 miliamperes segundos. Esa es la técnica que debería aplicarse. Pero para nuestro caso, dicen que con estos dos parámetros son necesarios para producir una intensidad de rayos de 32 miliroentgen. Ahí te están dando el referente. Te está diciendo que con estos dos valores vos tenés esta radiación. Para nuestro caso, que estamos hablando de voltaje, para 110 kilovolt pico sería nuestro kilovolt pico sub 1. Entonces vamos a poner acá datos, vamos a poner acá al costadito, datos, ¿sí? Ponemos kilovolt pico sub 1, en este caso serían 110 kilovolt pico. Dice, necesarios para producir una radiación de 32 miliroentgen. Ese sería nuestro I sub 1, nuestra intensidad 1. 32 miliroentgen. Tenemos esta intensidad a partir de este voltaje. ¿Está bien? Ese es nuestro referente. Ahora, después dice, ¿cuál será la intensidad? O sea, la intensidad 2. Para nuestros fines sería la intensidad 2 lo que nos pide calcular. Intensidad 2, signo pregunta. Si la tensión se aumenta a 125 kilovolt pico, ese va a ser nuestro valor voltaje sub 2. En este caso va a ser kilovolt pico sub 2, va a ser 125 kilovolt pico. ¿Está bien? Si se mantiene la corriente fija, claro. Si se mantiene esto, o sea que lo que nosotros estamos jugando con el voltaje, mantenemos la corriente fija.
Porque si no, no nos serviría esto, ¿sí? Se supone que el otro parámetro tiene que estar fijo, porque si no se descalibra todo. Si aumentamos esto y lo cambiamos, obvio que esta fórmula no nos va a servir, ¿sí? Pues se supone que el otro entorno se mantenga estable, ¿está bien? Si cambiamos la corriente sonamos, ya es como que esto no se va a distorsionar, ¿está bien? Bien, acá nos pide la intensidad 2, entonces de estas dos posibles fórmulas, como nos pide la intensidad 2, esta fórmula es la que nos va a servir a nosotros, ¿está bien? La primera. Entonces, la primera fórmula va a ser intensidad 2, que va a ser intensidad 1 por kilovolt pico sub 2 al cuadrado dividido kilovolt pico sub 1 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, yo ahora me adelanto antes de hacer el cálculo y digo, acá que estoy, yo veo que dijimos que los parámetros también directamente proporcionan. ¿En qué sentido? Aumento el voltaje de ánodo, aumenta la radiación de salida, ¿sí? Obtengo mayor cantidad de radiación. O sea que son dos parámetros directamente proporcionales. ¿Se entiende? Entonces, acá, si yo estoy aumentando el valor de voltaje, el kilovolt pico sub 2 es mayor con respecto al kilovolt pico sub 1, o sea que quiere decir que aumenté el voltaje, yo el valor que esperaría a través de esta fórmula debería ser mayor el valor de radiación con respecto a I sub 1. El valor que yo tengo acá debería ser mayor a 32. ¿Se supone? ¿Se entiende? Lo que yo estoy analizando físicamente, esta fórmula debería avalar eso. ¿Está? Porque si no sonamos. Entonces, vamos a aplicar los valores ahora. ¿Está bien? Acá ponemos I sub 1, va a ser 32 miliroentgen. 32 miliroentgen, lo ponemos antes que se corte. Kilovolt pico sub 2. Me está diciendo, poné los kilovolt pico sub 2, lo que tenga, lo que valga, y elevalo al cuadrado. Ojo con esto. En este caso vos tenés 125 kilovolt pico. Entonces va a poner 125 kilovolt pico, y esto tiene que elevarse al cuadrado. ¿Está bien? Dividido. Te dice, ponelo el valor de kilovolt pico sub 1. Kilovolt pico sub 1 son 110 kilovolt pico, y elevalo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a poner acá, ¿está bien? Ahora en el próximo cuando volvamos, ya va a estar escrito. Me queda un minuto antes que se corte, chicos. Salimos y volvemos a entrar. ¿Vamos? Vamos, muchachos.